Querido John, Nicholas Spark, capítulo 15. Las imágenes del 11 de septiembre se me han quedado grabadas en la retina para siempre. Recuerdo las impresionantes columnas de humo sobre las Torres Gemelas y el Pentágono, y las caras ceñudas de los que estaban a mi alrededor mientras presenciaban cómo la gente se lanzaba al vacío hacia una muerte segura. Recuerdo cómo se desplomaron las dos rascacielos y la enorme nube de polvo y de escombros que emergió en ese lugar. Y también recuerdo la tremenda furia que sentí cuando evacuaron la Casa Blanca. En cuestión de pocas horas supe que Estados Unidos respondería al ataque y que los servicios armados iniciarían la ofensiva. Nuestra base se puso en estado de máxima alerta y dudé que alguna vez me hubiera sentido más orgulloso de mis hombres. En los días que siguieron parecieron esfumarse todas las diferencias personales y las afiliaciones políticas de cualquier tipo. Por un corto periodo de tiempo todos fuimos simplemente ciudadanos estadounidenses. Las oficinas de reclutamiento empezaron a llenarse en todo el país con hombres que deseaban alistarse. Entre los que ya estábamos alistados, el deseo de servir al país era más fuerte que nunca. Tony fue el primero de los hombres de mi batallón en renovar su contrato de permanencia por otros 2 años adicionales, y uno a uno, cada soldado siguió su ejemplo, incluso yo, que estaba esperando mi honorable licenciamiento en diciembre, y había estado contando los días para irme a casa con sábana. Caí en esa locura colectiva y renové mi contrato con el ejército. Sería fácil decir que sufrí la influencia de lo que sucedía a mi alrededor y que ese fue el motivo de la decisión que asumí, aunque no sería más que una burda excusa. Es cierto, me vi atrapado en la misma oleada patriótica, pero más que eso, me sentía unido a mis hombres por unos vínculos de amistad y responsabilidad imposibles de romper. Conocía a mis hombres, me preocupaba por ellos, y la idea de abandonarlos en un momento tan crucial se me antojó como una acción de pura cobardía. Había superado juntos demasiadas adversidades como para contemplar la posibilidad de abandonar el servicio en esos días nefastos del 2001. Llamé a Savannah para comunicarle mi decisión. Al principio, ella me mostró su apoyo, como todos los demás. Estaba horrorizada ante lo que había sucedido y comprendió el sentimiento del deber que pesaba sobre mis hombros, incluso antes de que intentara explicárselo. Me dijo que se sentía muy orgullosa de mí. Sin embargo, la realidad pronto sustituyó a ese estado febril colectivo. Al elegir servir a mi país, había aceptado hacer un sacrificio, a pesar de que la investigación acerca de los perpetradores obtuvo rápidamente resultados. El año 2001 concluyó de un modo extrañamente tranquilo para nosotros. Nuestra división de infantería no jugó ningún papel en el derrocamiento del gobierno talibán en Afganistán, lo que supuso una tremenda decepción para todos en mi batallón. En lugar de eso, pasamos la mayor parte del invierno y de la primavera realizando maniobras y preparándonos para lo que todo el mundo sabía que iba a ser la futura invasión de Irak. Supongo que fue alrededor de esas fechas cuando las cartas de Savannah empezaron a cambiar. Cuando antes las recibía semanalmente, ahora empezaron a llegar cada 10 días y luego, cuando los días empezaron a alargarse, cada 2 semanas. Intenté consolarme en el hecho de que el tono de las cartas no habían cambiado, pero incluso eso mudó al cabo de un tiempo. Atrás quedaban las parrafadas en las que me describía cómo se imaginaba nuestra vida en común, frases que en el pasado también me habían llenado de esperanza. Ambos sabíamos que ese sueño tendría que quedar ahora aparcado durante 2 años. Escribir acerca de un futuro tan lejano era seguramente para ella la constatación del largo trecho que nos quedaba por recorrer, algo que los dos nos resultaba tremendamente doloroso de contemplar. El mes de mayo pasó y me consolé pensando que al menos podríamos vernos la próxima vez que estuviera de permiso. El destino, sin embargo, conspiró contra nosotros una vez más. Unos días antes de mi esperado regreso a casa, mi comandante me llamó para que me apersonara a su oficina
y una vez allí me ordenó que me sentara. Me explicó que mi padre acababa de sufrir un ataque al corazón y que él ya había tomado medidas de antemano y había solicitado un permiso especial de emergencia para que pudiera partir de inmediato en lugar de irme a Chapel Hills para pasar las gloriosas semanas con Savannah. Viajé hasta Wilmington y me pasé todos los días junto al lecho de mi padre, respirando el nauseabundo olor antiséptico que se me antojaba menos curativo que la propia muerte. Cuando llegué, mi padre estaba en la unidad de cuidados intensivos. Permaneció allí prácticamente todos los días que estuve de permiso. Su piel había adoptado un enfermizo tono gris ceniciento y su respiración era acelerada y débil. Durante la primera semana se debatió entre la conciencia y la inconsciencia, pero cuando estaba despierto podía detectar unas emociones que en mi padre rara vez se combinaban: miedo, desesperado, confusión momentánea y una gratitud de que estuviera a su lado que me partía el corazón. En más de una ocasión le cogí la mano, otra experiencia nueva para mí. A causa del tubo que llevaba insertado en la garganta, no podía hablar, así que yo me encargaba de hablar por los dos. Le conté muy pocas cosas acerca de lo que sucedía en mi base, pero en cambio me explayé sin límites sobre monedas. Le di el Grayshed cuando hube terminado en el último ejemplar de la revista. Fui a su casa y recogí viejos ejemplares que él guardaba en su cajón y también se los leí. Realicé una búsqueda de monedas en Internet en páginas web como la de David Hall y Helen Numismatic y le recité lo que ofrecían, casi con los precios más actuales, esos precios que me sorprendieron y sospeché que la colección de mi padre, a pesar de la caída de los precios de las monedas desde que se dejaron de acuñar en oro, eran probablemente 10 veces más valiosas que la casa de su propiedad en la que había residido durante tantos años. Mi padre, incapaz de dominar el arte de mantener una simple conversación, se había convertido en el hombre más rico que conocía. Sin embargo, mi padre no estaba interesado en la tasación económica de su colección. Sus ojos se movían de un lado a otro inquietos cada vez que mencionaba su increíble valor, y pronto me acordé de un detalle sumamente importante que había olvidado, que para mi padre el propósito de reunir monedas iba más allá de las monedas en sí, y para él cada moneda representa una historia con final feliz. Con esa idea en la mente, procuré recordar aquellas monedas que habíamos encontrado juntos, puesto que mi padre conservaba unas notas con un detallísimo excepcional acerca de cada moneda. Me dediqué a repararlas antes de irme a dormir. Me dediqué a repasarlas antes de irme a dormir y poco a poco esos recuerdos emergieron en mi mente. Al día siguiente le contaría historias de nuestros viajes a Raleigh, a Charlotte o a Savannah. Y a pesar de que ni tan solo los médicos sabían si sobreviviría, tengo la certeza de que mi padre sonrió más en esos días que en toda su vida. Le dieron el alta el día antes de que se me acabara el permiso y en el hospital realizaron los preparativos pertinentes para que alguien fuera a su casa y lo ayudara durante el periodo de convalecencia. No obstante, si mi estancia en el hospital fortaleció mi relación con mi padre, no hizo nada por mi relación con Savannah. No me malinterpretéis, ella venía a verme tan a menudo como podía y me mostró su apoyo y su ternura incondicional, pero puesto que me pasé tantos días en el hospital, no pudimos apuntalar las fisuras que había empezado a formarse en nuestra relación. Para ser sincero, ni yo estaba seguro de qué era lo que realmente quería. Cuando ella estaba conmigo, tenía ganas de estar solo con mi padre, pero cuando ella no estaba, deseaba tenerla a mi lado. De alguna manera, Savannah navegaba en ese momento, campo plagado de minas, sin reaccionar al estrés que yo encabezaba hacia ella. Parecía comprender mis pensamientos y se anticipaba a mis deseos, incluso mejor que yo mismo podía haber hecho. Sin embargo, necesitábamos más tiempo juntos.
tiempos solos. Si comparásemos nuestra relación con un generador, diría que mi tiempo en Alemania estaba continuamente desgastándolo y ambos necesitábamos tiempo para recargarlo. Una vez, mientras nos hablábamos sentados con mi padre y escuchábamos el pitido estable del monitor en su corazón, me di cuenta de que Savannah y yo habíamos pasado únicamente 4 días juntos en las últimas 104 semanas. Menos de 5%, incluso con cartas y llamadas telefónicas. A veces no podía evitar preguntarme cómo era posible que hubiéramos aguantado tanto tiempo. Por lo menos conseguimos salir a dar un paseo solo de vez en cuando en esos días, y también cenamos juntos un par de veces. Pero puesto que Savannah tenía que dar clases y también estudiar, no podía quedarse conmigo. Intenté no echarle la culpa, pero ese día no pude más y estallé y nos enzarzamos en una pelea. Detestaba discutir con ella, y a Savannah le sucedía lo mismo. Pero ninguno de los dos parecía ser capaz de zanjar la discusión, y a pesar de que ella no dijo nada, e incluso lo negó todo cuando se lo eché en cara, sabía que la cuestión candente era que se suponía que yo debía de haberme licenciado en el ejército y estar con ella, y sin embargo no lo había hecho. Fue la primera y única vez que Savannah me mintió. Procuramos olvidar la disputa y entonces llegó la hora del adiós, otra ocasión llena de lágrimas, aunque menos que en la anterior ocasión. Resultaba reconfortante pensar en eso. Se debía a que nos estábamos acostumbrando a la situación o a que ambos estábamos madurando, pero cuando me senté en el avión supe que algo irrevocable había cambiado entre ella y yo. Savannah había derramado menos lágrimas porque había mitigado la intensidad de los sentimientos entre nosotros. La conclusión fue dolorosa y en la siguiente noche de luna llena salí a deambular por el campo de fútbol solitario y tal y como había prometido evoqué los días de mi primer permiso con Savannah. También pensé en mi segundo permiso, pero aunque resultara extraño, evité pensar en el tercer permiso, ya que incluso entonces creo que presagiaba lo que inevitablemente iba a suceder. El verano pasó y mi padre continuaba recuperándose, aunque despacio. En sus cartas me escribía que había adoptado el hábito de dar una vuelta a la manzana 3 veces al día, cada día. Un paseo que durara exactamente 20 minutos, pero que incluso este pequeño ejercicio suponía un gran esfuerzo para él. Si tuviera que buscar algo positivo a lo que le pasó, diría que al menos le proporcionó una pauta en la que basar sus días, ahora que ya se había retirado, al menos una pauta que no fueran las monedas. Además de enviarle cartas con más frecuencia, empecé a llamarlo por teléfono los martes y los viernes, exactamente a la 1 en punto, solo para confirmar que se encontraba bien. Escuchaba atentamente para detectar cualquier signo de fatiga en su voz, y no me cansaba de repetirle que cuidara sus hábitos alimenticios, que durmiera bastantes horas y que tomara sus medicinas. Siempre era yo el que hablaba casi todo el rato. Papá encontraba esas llamadas telefónicas incluso más incómodas que una conversación cara a cara, y siempre parecía dispuesta a colgar el aparato más pronto que fuera posible. Al cabo de un tiempo empecé a burlarme de su actitud, aunque jamás tuve la certeza de si él supo que bromeaba. Me hacía gracia y a veces se ponía a reír, a pesar de que él nunca reía a modo de respuesta. Su tono se volvía inmediatamente más animado, aunque solo fuera momentáneamente, antes de caer de nuevo en su típico estado silencioso. No me molestaba, sabía que él esperaba esas llamadas. Siempre contestaba después del primer timbre, y no me costaba nada imaginarlo con la vista fija en el reloj esperando a que sonara el teléfono. Agosto dio paso a septiembre y luego llegó octubre. Savannah acabó sus clases en Chapel Hills y se trasladó a vivir a casa de sus padres mientras empezaba a buscar empleo. En los periódicos yo leía noticias acerca de las Naciones Unidas y sobre cómo los países europeos querían hallar una forma de evitar que entráramos en una guerra con Irak. Las cosas estaban tensas en las capitales de nuestros aliados en la OTAN. En las noticias de la tele parecían manifestaciones de los ciudadanos y proclamaciones enérgicas por parte de sus líderes
de que Estados Unidos estaba a punto de cometer un grave error. Mientras tanto, nuestros líderes intentaban hacerles cambiar de opinión y todos en mi batallón seguíamos con nuestra rutina, entrenándonos para lo inevitable con una determinación aciaga. Entonces, en noviembre mi batallón y yo regresamos a Kosovo. No estuvimos mucho tiempo, pero fue más que suficiente. Por entonces ya estábamos cansados de los Balcanes y también estábamos cansados de intervenir en misión de paz. Y lo más importante, tanto como yo, el resto de los soldados sabía que la guerra en Oriente era inminente. Dijeran lo que dijeran en Europa. Durante ese tiempo, las cartas de Savannah todavía llegaban con cierta regularidad y yo seguía llamándola por teléfono con frecuencia. Normalmente solía llamarla antes del amanecer, como siempre había hecho. Para ella era medianoche, y a pesar de que hasta entonces siempre la había encontrado, en más de una ocasión no estaba en casa. A pesar de que intenté convencerme de que debía de haber salido con algunos amigos o con sus padres, me resultaba difícil evitar que mis pensamientos divagaran por aguas turbulentas. Después de colgar el teléfono, a veces no podía evitar pensar que ella había conocido a otro hombre y que se había enamorado de él. A veces llamaba 3 o 4 veces a la misma hora, y la intensidad de mi enfado se incrementaba con cada tono que sonaba sin que nadie contestara. Cuando ella contestaba finalmente podía haberle preguntado dónde había estado, pero nunca lo hice, y ella no siempre me ofrecía la información voluntariamente. Sé que cometí un error al no decir nada, simplemente porque no conseguía alejar las preguntas de mi mente, incluso cuando intentaba centrar la conversación en otras cuestiones más triviales. A menudo estaba tenso en el teléfono y sus respuestas eran también tensas. Demasiado a menudo nuestras conversaciones carecían del entusiasmo de un simple intercambio de palabras afectuosas y derivaban a un rudimentario intercambio de información. Después de colgar el aparato, siempre me detestaba por los celos que se apoderaban de mí, y me pasaba los 2 días siguientes recriminándome mi comportamiento, prometiéndome que no permitiría que eso volviera a suceder. Otras veces, sin embargo, Savannah contestaba con el mismo regocijo como la persona que yo recordaba, y entonces estaba seguro de que todavía me amaba. A pesar de todas mis dudas, la quería tanto como siempre, y a veces me ponía a evocar con nostalgia los momentos que habíamos pasado juntos. Sabía lo que estaba sucediendo, por supuesto, mientras nos íbamos alejando el uno el otro. Me intentaba aferrar desesperadamente a las vivencias que un día compartimos, como un círculo vicioso. No obstante, mi desesperación solo conseguía alejarnos más el uno del otro. Empezamos a discutir con más frecuencia, al igual que en la disputa que tuvimos en su apartamento en mi segundo permiso. A mí me costaba mucho describirle lo que sentía, y por más explicaciones que le daba, no conseguía quitarme de encima esa sensación de que ella me estaba engañando o de que no hacía nada para aliviar mis angustias. Odiaba esas llamadas penosas, incluso más de lo que detestaba mis ataques de celos, aunque sabía que ambas cosas estaban relacionadas. A pesar de nuestros problemas, jamás dudé de que lo conseguiríamos. Anhelaba una vida con Savannah, más que ninguna otra cosa en el mundo. En diciembre empecé a llamarla con más regularidad y procuré controlar mis celos. Me obligué a ser más considerado en nuestras conversaciones telefónicas, con la esperanza de que ella tuviera ganas de oír mi voz. Pensé que las cosas entre nosotros estaban mejorando, y en la superficie lo estaban, pero 4 días antes de Navidad le recordé que llegaría a casa al cabo de menos de un año. En lugar de la respuesta llena de entusiasmo que esperaba, se quedó callada. Lo único que podía escuchar era el sonido de su respiración. ¿Me has oído?, le pregunté. Sí, respondió ella con un tono sosegado, pero es que no es la primera vez que oigo una promesa. Era cierto, ambos lo sabíamos. Por eso me costó dormir bien casi una semana. La luna llena cayó en el día de Año Nuevo, y a pesar de que salí a contemplarla y rememoré la semana en que me enamoré de Savannah,
Esas imágenes parecían ahora difusas, como enturbiadas por la enorme tristeza que sentía en mi interior. De regreso al cuartel vi docenas de hombres congregados en carros y recostados contra las paredes de los edificios fumando un cigarrillo, como si no tuvieran nada de qué preocuparse. Me pregunté qué pensaban mientras se veían pasar. ¿Se daban cuenta de que estaban perdiendo todo lo que me importaba en la vida? ¿O que de nuevo deseaba que pudiera cambiar el pasado? No lo sé, y ellos tampoco me preguntaron. El mundo estaba cambiando, y una portentosa velocidad. A la mañana siguiente recibiríamos las órdenes que llevábamos tanto tiempo esperando, y unos pocos días más tarde mi batallón se encontró en Turquía, mientras iniciábamos los preparativos bélicos para invadir Irak en el norte. Asistimos a reuniones en las que nos informaron de nuestras misiones, estudiamos topografía y repasamos los planes de combate. Apenas disponíamos de tiempo libre, pero cuando nos aventuramos a salir de la base resultaba imposible ignorar las miradas hostiles de la población. Oímos rumores de que Turquía planeaba denegar el acceso a nuestras tropas para iniciar la invasión y de que se estaban llevando a cabo las negociaciones oportunas para evitar que eso sucediera. Hacía tiempo que estábamos acostumbrados a escuchar rumores contradictorios, pero esta vez precisos, y mi batallón fue enviado a Kuwait junto con otras unidades para iniciar la ofensiva bélica. Aterrizamos a media tarde bajo un cielo completamente despejado y nos vimos rodeados de arena por todos los lados. Casi inmediatamente nos montaron en un autocar, viajamos durante bastantes horas y acabamos en lo que era esencialmente la ciudad de tiendas de campaña más grande que jamás había visto. El ejército hizo todo lo que pudo para que estuviéramos cómodos. La comida era buena y por el PX, el economato militar que existía entre todas las bases militares de Estados Unidos, había todo lo que uno pudiera necesitar, pero resultaba aburrido. El servicio de correo postal era deficiente. No recibí ni una sola carta, y las colas para realizar llamadas telefónicas eran siempre kilométricas. En los descansos entre maniobra y maniobra, mis hombres y yo nos sentábamos formando un corro y especulábamos sobre cuánto empezaría la invasión, o practicábamos poniéndonos nuestros trajes resistentes a sustancias químicas tan rápido como podíamos. El objetivo era que mi batallón sirviera de refuerzo a otras unidades de diferentes divisiones en una ofensiva implacable sobre la ciudad de Baldak. En el mes de febrero, después de que pareció 1.000.000 de años en el desierto, mi batallón y yo estábamos preparados para el ataque. Había muchos soldados que estaban en Kuwait desde mediados de noviembre, y los rumores que nos llegaban se contradecían constantemente. Nadie sabía lo que iba a suceder. Había oído algo acerca de armas químicas y biológicas, y que Saddam había aprendido la lección de la Operación Tormenta del Desierto y estaban reagrupando a la Guardia Republicana alrededor de Bagdad, con la esperanza de realizar un último esfuerzo brutal. El 17 de marzo ya tenía la certeza de que la guerra era inminente. En mi última noche en Kuwait escribí cartas a aquellos que amaba, una a mi padre y una a Savannah, por si moría en la batalla. Esa noche entré a engrosar en el convoy, que se extendía 160 kilómetros dentro del territorio iraquí. Los ataques eran esporádicos, al menos al principio, puesto que nuestra fuerza aérea dominaba los cielos. Prácticamente no teníamos que el enemigo nos atacara por encima de nuestras cabezas. Mientras avanzábamos por carreteras prácticamente desérticas, el ejército iraquí en su mayor parte no estaba a la vista, lo cual solo ayudaba a incrementar mi tensión mientras intentaba imaginar el enemigo al que mi batallón tendría que enfrentarse. De vez en cuando, alguien nos alertaba a viva voz de fuego enemigo de mortero, y nos apresurábamos a colocarnos nuestros trajes especiales atropelladamente, solo para enterarnos un poco más tarde de que se trataba de una falsa alarma.
Los soldados estaban tensos. No conseguí conciliar el sueño durante 3 días. Cuando nos adentramos más en Irak, las escaramuzas empezaron a ser más frecuentes y fue entonces cuando aprendí la primera norma referente a la operación liberar iraquí. Los civiles y los enemigos a menudo tenían el mismo aspecto. Alguien empezaba a disparar y nosotros atacábamos y a veces nos estábamos seguros de que o a quién disparábamos. Cuando llegamos al Triángulo Suní, la guerra se intensificó. Oíamos noticias de batallas en Fallujah, Ramadi y Tikrit, donde cambiarían otras unidades de otras divisiones. Mi batallón se unió a la veterana 82 División Aerotransportada en un asalto a Samawa, y allí fue donde mi batallón y yo tuvimos el primer contacto con un combate real. La Fuerza Aérea había allanado el camino. Bombas, misiles y morteros se habían parado de caer desde el día previo, y mientras cruzábamos el puente para entrar en la ciudad, me quedé desconcertado ante la extraordinaria quietud. Mi batallón había sido asignado a un vecindario de los confines de la ciudad, donde debíamos entrar casa por casa para ayudar a limpiar el área de enemigos. Mientras avanzábamos, las imágenes se sucedían con gran rapidez. Los restos chamuscados de un camión, el cuerpo sin vida del conductor postrado al lado del vehículo, un edificio parcialmente derrumbado, coches carbonizados por doquier. La detonación esporádica de disparos con rifles nos mantenía en guardia. Mientras patrullábamos, varios civiles se apresuraron a salir de sus casas con los brazos en alto, y nosotros intentábamos hacer todo lo que podíamos por los heridos. A primera hora en la tarde, cuando nos disponíamos a regresar a la base, fuimos sorprendidos por un intenso tiroteo proveniente de un edificio situado al final de una calle empinada. Nos protegimos dentro de un muro, pero nuestra posición era precaria. 2 hombres nos cubrieron mientras yo guiaba el resto en mi batallón a través de una lluvia de balas hasta un lugar más seguro al otro lado de la calle. Sorprendentemente, no hubo que lamentar ninguna muerte. Desde allí nos pusimos a disparar sin tregua contra la posición enemiga, un absoluto desperdicio de munición. Cuando consideré que estábamos a salvo, procedimos a acercarnos al edificio. Avanzamos con suma cautela. Utilicé una granada para hacer explotar la puerta principal y poder acceder al inmueble. Guié a mis hombres hasta la puerta y asomé la cabeza por el enorme boquete. El humo era denso y el aire estaba enrarecido por el fuerte olor al sulfuro. El interior estaba totalmente destruido, pero por lo menos un soldado iraquí había sobrevivido. Tan pronto como nos acercamos, empezó a disparar desde el sótano situado debajo del suelo que pisábamos. Hirió a Tony en una mano y el resto de nosotros respondimos con cientos de balas. El sonido era atronador y ni tan solo podía oírme a mí mismo gritar, pero mantuve el dedo firme en el gatillo, apuntando y disparando a cualquier punto del suelo. Las paredes y el techo, fragmentos de yeso y de ladrillo y madera volaban mientras arrasábamos el interior. Cuando finalmente cesamos de disparar, tenía la certeza de que nadie podía haber sobrevivido, pero lancé otra granada en un espacio abierto que conducía hasta el sótano solo para quedarme más tranquilo. Salimos corriendo al exterior para no sufrir los efectos de la onda expansiva de la explosión. Después de 20 minutos de la experiencia más intensa de mi vida, la calle estaba silenciosa, excepto por el pitido de mis oídos y los sonidos de mis hombres mientras vomitaban, proferían maldiciones y rememoraban la experiencia. Le envolví la mano a Tony y cuando pensé que todos estábamos listos, iniciamos el camino de regreso por el mismo lugar por donde habíamos venido. Al cabo de un rato llegamos a la estación de tren, que estábamos en manos de nuestras tropas, y allí nos derrumbamos. Esa noche recibimos el primer paquete de cartas en casi 6 semanas. En el correo había 6 cartas de mi padre, pero de sábana solo había una, y bajo la tenue luz empecé a leer. Querido John, te escribo esta carta sentada en la mesa de la cocina y lo estoy
pasando fatal porque no sé cómo expresar lo que voy a decirte. Cómo desearía que pudieras estar ahora aquí, conmigo, para poder decírtelo en persona, pero ambos sabemos que eso es imposible. Así que aquí me tienes, rebuscando las palabras adecuadas con lágrimas en los ojos y esperando que algún día puedas perdonarme por lo que estoy a punto de escribir. Sé que es un momento extremadamente difícil para ti. Intento no pensar en la guerra, pero no puedo apartar esas imágenes de mi mente, y me paso todo el día asustada. Veo las noticias y leo la prensa, sabiendo que tú te hallas en medio de todo ese infierno. Intento averiguar dónde estás y lo que estás pasando. Cada noche rezo porque regreses a casa sano y salvo, y continuaré rezando. Tú y yo hemos compartido algo maravilloso, y no quiero que nunca lo olvides. Ni yo tampoco quiero que creas que no has sido tan importante en mi vida como yo lo he sido en la tuya. Eres una persona excepcional, John, excepcional y bella. Me enamoré de ti. Pero más que eso, el hecho de conocerte me permitió saber lo que significaba amar de verdad. Durante los 2 últimos años y medio he contemplado la luna llena y he rememorado todo lo que hemos vivido juntos. Recuerdo que la primera noche que hablé contigo me sentí absolutamente cómoda y también recuerdo la noche que hicimos el amor. Siempre estaré orgullosa de haber compartido unos momentos tan íntimos contigo. Para mí significa que nuestras almas estarán siempre unidas. Sin embargo, hay muchos más sentimientos apresados en mi corazón. Cuando cierro los ojos, veo tu cara. Cuando camino, es casi como si pudiera sentir tu mano sobre la mía. Esos recuerdos siguen siendo muy vividos para mí, pero allí donde un día me llenaban de júbilo, ahora me provoca un intenso dolor. Comprendí tus motivos para quedarte en el ejército y respeté tu decisión. Todavía lo hago, pero ambos sabemos que nuestra relación cambió después de ese momento. Los dos cambiamos y supongo que tú también te diste cuenta. Quizás el tiempo que hemos estado separados ha sido demasiado duro para soportar, o quizás solo se trate de que vivimos en dos mundos muy diferentes, no lo sé. Cada vez que discutíamos me odiaba a mí mismo por ello. De alguna manera, aunque continuáramos amándonos, habíamos perdido ese vínculo mágico que nos mantenía unidos. Sé que te sonará excusa, pero por favor, créeme cuando te digo que no tenía ninguna intención de enamorarme de otra persona, sin ni tan solo sé cómo sucedió. ¿Cómo vas a entenderlo tú? No espero que lo comprendas, pero a causa de todo lo que hemos pasado juntos, no puedo seguir mintiéndote. La mentira únicamente corrompería todo lo que hemos compartido, y no quiero que eso suceda. Aunque sé que probablemente te sentirás traicionado. Comprenderé perfectamente si no quieres volver a dirigirme la palabra, al igual que te comprenderé si me dices que me odias. En parte me detesto a mí misma por lo que ha sucedido. El acto de escribir esta carta me obliga a admitirlo. Cuando me miro al espejo, sé que estoy contemplando a alguien que no está segura de si merece ser amada. Hablo en serio. Aunque probablemente no quieras oírlo, quiero que sepas que siempre serás parte de mí. Durante los momentos que compartimos, te ganaste a pulso un lugar en mi corazón, y eso es algo que siempre permanecerá así y que nadie nunca podrá reemplazar. Eres un héroe y un caballero, eres bueno y honesto, pero más que eso, eres el primer hombre al que realmente he amado, y no importa lo que nos depare el futuro, siempre lo serás, y sé que mi vida es mucho más completa gracias a lo que he vivido contigo y lo que he sentido por ti. Lo siento, Savannah. Querido John, Nicholas Spark, capítulo 16. Se había enamorado de otro hombre. Lo supe incluso antes de acabar de leer la carta, y de repente el mundo pareció ralentizar todos sus movimientos. Mi primera reacción fue propinar un puñetazo contra la pared, pero en lugar de eso hice un ovillo con la carta y la lancé lejos. En esos momentos me sentía colérico. Más que un sentimiento de traición, era como si ella hubiera aplastado todo lo que tenía sentido en el mundo. La odiaba, y odiaba al hombre sin nombre y sin cara que me la había robado.
Fantaseé con la idea de lo que le haría si se cruzaba en mi camino, y pude asegurar que las imágenes eran ciertamente desagradables. Al mismo tiempo, me moría de ganas de hablar con ella. Quería volar a casa inmediatamente, o al menos llamarla por teléfono. En parte no quería creerlo, no podía creerlo. No ahora, no después de todo lo que habíamos aguantado. Solo quedaban 9 meses después de casi 3 años. Era un sueño tan imposible de lograr. Pero no regresé a casa, tampoco la llamé, no le escribí ninguna carta de respuesta, ni volví a saber nada de ella. Mi única acción fue recuperar la carta que había arrugado. La alicé tanto como pude, la guardé en el sobre y decidí llevarla conmigo como si se tratase de una herida de guerra. En el transcurso de las siguientes semanas me convertí en un soldado ejemplar, buscando una vía de escape en el único mundo que todavía me parecía real. Me ofrecí voluntario en todas las misiones que implicaban algún riesgo. Apenas hablaba con nadie en mi unidad y durante un tiempo cualquier estupidez que servía de excusa para estallar en un ataque violento cuando no estaba patrullando. No me fiaba de nadie en las ciudades y a pesar de que no hubo ningún incidente desafortunado, que es como en el ejército llamamos a la muerte de civiles, mentiría si diría que fui paciente e incomprensivo cuando trataba con iraquíes de cualquier tipo. A pesar de que casi no pegaba ojo por la noche, mis sentidos estaban absolutamente alerta mientras continuábamos nuestra ofensiva sobre la Bagdad. Irónicamente, solo cuando arriesgaba mi vida hallaba alivio de la imagen de Savannah y la realidad de que nuestra relación se había acabado. Mi vida prosiguió por los cauces de la suerte oscilante en la guerra. Al cabo de menos de un mes de recibir la carta, conquistamos la ciudad de Bagdad y a pesar del breve periodo de paz inicial, la situación empeoró y se volvió más complicada a medida que pasaban las semanas y los meses. Supuse que al final esa guerra no era diferente de ninguna otra. Las guerras siempre tenían un objetivo, obtener el poder de los intereses en juego, pero tal pensamiento no hacía que la vida fuera más llevadera en la zona. Entre las condiciones después de la caída de Bagdad, cada soldado de mi batallón se vio obligado a adoptar el papel de policía y de juez. Como soldados no estábamos entrenados para esas funciones. Desde fuera y en retrospectiva, era fácil criticar nuestras acciones, pero en el mundo real, en el tiempo real, las decisiones no siempre resultaban fáciles. En más de una ocasión, algunos civiles iraquíes se me acercaban para comentarme que cierto individuo les había robado algo o había cometido un acto vandálico y me pedían que intermediara, pero ese no era nuestro trabajo. Estábamos allí para mantener un estado lo más parecido al orden, lo que básicamente significaba matar a los insurgentes que intentaban matarnos a nosotros o a otros civiles, hasta que las autoridades locales fueran capaces de asumir el control de la situación y gestionar el país solos. El, el proceso en particular no era mi hábito, ni rápido ni sencillo de llevar a cabo. Incluso en lugares donde la calma era más frecuente que el caos, al cabo de un tiempo otras ciudades empezaron también a sumirse en el caos y nos enviaron también allí a restablecer el orden. Limpiábamos la ciudad de insurgentes, pero puesto que no había suficientes tropas para controlar la ciudad, los insurgentes volvían a ocupar tan pronto como habían conseguido establecer el orden. Algunos días mis hombres se cuestionaban la futilidad de ese ejército en particular, a pesar de que no lo discutían abiertamente. No sé cómo describir el estrés, el aburrimiento y la confusión de los siguientes 9 meses, si no es con la aseveración de que solo veía arena, mucha arena. Sí, ya sé que es desierto y sí, había pasado muchos años de mi vida en la playa, así que debería de estar acostumbrado, pero la arena allí era distinta. Se metía en la ropa, en las armas, en cajas cerradas, en la comida, en las orejas y hasta dentro de los orificios nasales.
y entre los dientes, y cuando escupía siempre notaba un regusto de arena en la boca. Los soldados podemos al menos explayarnos en ese tema, y he aprendido que la gente muestra una propensión a no querer escuchar la verdad, que en definitiva es que la mayor parte del tiempo que pasamos en Irak no fue tan malo, aunque a veces podía ser peor que estar en el mismísimo infierno. De verdad, la gente está interesada en saber que fui testigo de cómo un chico de mi unidad disparó por accidente a un niño que tuvo mala suerte de estar en el sitio inadecuado en el momento inadecuado, o que he visto a soldados volar por los aires despedazados después de pisar una bomba y de enterrada en una carretera cerca de Bagdad, o que he visto cómo la sangre manaba de miembros mutilados de un cuerpo como si se tratara de una fuente hasta formar un gran charco. No, supongo que la gente prefiere oírme hablar de la arena, porque esa conversación mantiene la guerra a una distancia segura. Cumplí con mi deber lo mejor que pude. Volví a renovar mi contrato en el ejército y permanecí en Irak hasta febrero del 2004, hasta que finalmente me enviaron de nuevo a Alemania. Tan pronto como llegué, me compré un Harley e intenté fingir que había salido totalmente ileso de la guerra, pero las pesadillas se sucedían sin fin y me despertaba casi todas las mañanas anegado de sudor. Durante el día tenía los nervios a flor de piel y me enfadaba por cualquier motivo. Cuando paseaba por las calles de Alemania, no podía dejar de vigilar con desconfianza los grupos de personas que se congregaban cerca de los edificios y tampoco conseguía apartar la vista de las ventanas en el distrito comercial en busca de francotiradores. El el psicólogo. Todos los soldados teníamos que hacer terapia con un psicólogo. Me dijo que lo que me pasaba era normal y que con el tiempo lo superaría, aunque a veces yo mismo me preguntaba si realmente lo conseguiría. Después de abandonar Irak, mi estancia en Alemania se me antojaba casi algo sin sentido, aunque por las mañanas me dedicara a levantar pesas y asistía a clases de armamento y navegación. Las cosas habían cambiado por culpa de la herida en la mano. Tony fue licenciado con la condecoración del Corazón Púrpura al mérito militar y lo enviaron de regreso a Brooklyn justo después de la caída de Bagdad. 4 más de mis muchachos fueron licenciados con honores a fines del año 2003. Cuando se les acabó el contrato tenían la conciencia tranquila, igual que yo, por haber cumplido con su deber y consideraban que habían llegado la hora de renunciar las vidas que habían dejado aparcadas al alistarse en el ejército. En cambio yo volví a renovar mi contrato. No estaba seguro de si era la mejor decisión, pero no sabía qué más hacer. Sin embargo, entonces, contemplando a mi batallón, súbitamente me di cuenta de que me sentía fuera de lugar. Mi batallón estaba lleno de párvulos, y a pesar de que eran unos chicos entrañables, ya no era lo mismo. No eran los amigos con los que había compartido barracones en los Balcanes. No había ido a la guerra con ellos. En lo más profundo de mi corazón sabía que jamás me sentiría tan cercano a ellos como los había estado con mi previo batallón. Casi la mayor parte de los tiempos me encontraba como un tipo solitario y mantuve esa distancia. Cada mañana hacía ejercicio físico solo y evitaba cualquier contacto con otros soldados, tanto como podía. Además, sabía lo que los muchachos en mi batallón opinaban de mí cuando pasaba delante de ellos, que era un viejo sargento cascarrabias, que lo único que hacía era pregonar que solo quería que regresaran con sus mamás de una sola pieza. No me cansaba de repetirlo a los de mi batallón mientras realizábamos maniobras, y realmente era lo que sentía. Habría hecho lo que fuera para mantenerlos a salvo, pero tal y como he dicho, ya no era la misma persona. Con todos mis amigos licenciados me dediqué a mi padre tanto como pude. Después de mi experiencia en el combate, disfruté de un dilatado permiso con él en la primavera del 2004 y luego de otro
a fines de ese verano. Pasamos más tiempo juntos en esas 4 semanas que lo que habíamos pasado en los últimos 10 años. Como él estaba retirado, disponíamos de todo el tiempo para hacer lo que nos apeteciera. Me adapté fácilmente a sus rutinas. Desayunábamos, salíamos a dar los 3 paseos diarios y cenábamos juntos. Durante el día hablábamos de monedas e incluso compré un par mientras estuve en la ciudad. Internet hacía que esas transacciones fueran más fáciles de lo que lo habían sido en el pasado, y a pesar de que la búsqueda no resultaba tan estimulante, no sé si para mi padre, supuso alguna diferencia. Empecé a pasar horas hablando con los negociantes de monedas con los que hacía más de 15 años que no trataba, pero ellos se mostraron tan afables y dispuestos a ayudar como siempre, y se acordaban de mí con alegría. Me di cuenta de que el mundo de la numismática era un pañuelo, y cuando llegaba nuestro pedido, siempre lo enviaban por servicio de mensajería urgente. Mi padre y yo nos turnábamos para examinar las monedas, para detectar cualquier defecto existente y usualmente coincidir con el grado que le habían asignado en el PCGS, una reputada compañía de tasadores profesionales que evaluaba la calidad de cualquier moneda que cae en sus manos. A pesar de que mi mente divagaba eventualmente hacia otros derroteros, mi padre podía examinar una moneda durante horas, como si ésta albergara el secreto de la vida. Apenas hablábamos de nada más, pero tampoco sentíamos la necesidad de hacerlo. Él no quería hablar sobre Irak y yo tampoco. Ninguno de los dos tenía una vida social que fuera digna de comentar. Irak no me había proporcionado esa satisfacción. Y mi padre, bueno, ya sabía cómo era mi padre y ni siquiera me molesté en preguntar. Sin embargo, estaba preocupado por él. En sus paseos, su respiración era jadeante. Un día le sugerí que quizás 20 minutos eran excesivos, incluso a paso lento, pero él me contestó que su médico le había dicho que caminar 20 minutos era exactamente lo que más le convenía, así que supe que no había nada que hacer para convencerlo de lo contrario. Cuando acabábamos el paseo, él estaba más cansado de lo que debería de haber estado, y normalmente necesitaba una hora para que desapareciera ese intenso color encarnado de sus mejillas. Hablé con el médico y su respuesta no fue lo que me esperaba. Me dijo que el corazón de mi padre había sufrido un enorme daño. En opinión del doctor, era verdaderamente un milagro que estuviera tan ágil. La falta de ejercicio sería incluso peor para él. Quizás fue la conversación que mantuve con el médico, o quizás solo se trataba de que deseaba mejorar la relación con mi padre, pero a partir de esas visitas al especialista empezamos a llevarnos mejor que nunca. En lugar de presionarlo para mantener con él una conversación fluida, simplemente me sentaba a su lado en su estudio y leía un libro o me dedicaba a resolver crucigramas mientras él analizaba monedas. Había algo relajado y sincero en mi falta de esperanza, y creo que mi padre se estaba acostumbrando poco a poco a esa relación renovada entre nosotros. Algunas veces lo pillé mirándome de refilón de un modo extraño. Pasábamos muchas horas juntos, la mayor parte del tiempo sin decir ni una sola palabra. Fue en ese ambiente inesperado de quietud en la que finalmente nos hicimos amigos. A menudo me invadía una gran pena al pensar que mi padre había tirado esa foto en la que aparecíamos los dos, y cuando llegó la hora de regresar a Alemania, tuve la seguridad de que lo echaría de menos de una forma como nunca antes lo había sentido. El otoño del 2004 pasó despacio, igual que el invierno y la primavera del 2005. La vida transcurría lánguidamente, sin muchas novedades. De vez en cuando, los rumores acerca de mi eventual regreso a Irak interrumpían la monotonía de mis días, pero puesto que ya había estado allí antes, la idea de regresar no me afectaba demasiado. Si me quedaba en Alemania, me parecía bien. Si regresaba a Irak, también. Como el resto de los soldados, estaba al día de las noticias concernientes a Oriente Medio, pero tan pronto como soltaba el periódico y cerraba la tele, mi mente emprendía otros caminos. Tenía 28 años y por más que hubiera experimentado más cosas que la mayoría de la gente a mi edad, no podía zafarme del sentimiento de que mi vida seguía sin tener un sentido claro.
Me había alistado en el ejército para madurar, y a pesar de que en cierta manera podía afirmar que lo había conseguido, a veces me preguntaba si no me estaba engañando. No tenía ni coche, ni casa de propiedad, a salvo por mi padre. Estaba totalmente solo en el mundo, mientras mis compañeros llevaban el billetero atestado de fotografías de sus hijos y de sus esposas. El mío únicamente contenía una foto descolorida de una mujer a la que había amado y había perdido. Oía a los soldados hablar de sus esperanzas para el futuro, mientras que yo no albergaba ninguna ilusión. A veces me preguntaba, ¿qué pensaban de mí, de mis hombres, de qué pensaban mis hombres de mi vida? Ya que había momentos en que los pillaba escrutándome con curiosidad. Nunca les hablé de mi pasado, ni compartí con ellos ninguna información personal. No sabían nada sobre Savannah, ni de mi padre, ni de mi amistad con Tony. Esos recuerdos eran míos, solamente míos, ya que había aprendido que es mejor mantener ciertas cosas en secreto. En marzo del 2005, mi padre sufrió un segundo ataque de corazón que derivó en una neumonía y otro ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Cuando le dieron el alta, la medicación que tenía que tomar era incompatible con conducir. Así que el asistente social del hospital me ayudó a encontrar a alguien que hiciera la compra por él. En abril ingresó de nuevo en el hospital y allí le notificaron que tendría que dejar de dar sus paseos diarios. En mayo tomaba una docena de píldoras diferentes al día y supe que se pasaba la mayor parte del tiempo en la cama. Las cartas que me escribía empezaron a ser casi ininteligibles, no solo porque estaba débil, sino porque además sus manos habían empezado a temblar. Después de insistir y de suplicar mucho por teléfono, convencí a una vecina de mi padre, una enfermera que trabajaba en el hospital de la ciudad, para que cuidara de él y suspiré aliviado cuando empecé a contar los días que me faltaban para mi permiso en el mes de junio. Sin embargo, la salud de mi padre continuó empeorando a lo largo de las siguientes semanas, y cada vez que hablaba con él por teléfono notaba que las cosas no iban bien. Por segunda vez en mi vida solicité que me trasladaran a casa. Mi oficial superior se mostró más comprensivo que la vez anterior. Preparamos la petición. Incluso llegué a rellenar los formularios para que me trasladaran a Fort Bragg para entrar en Fuerzas Aéreas. Pero cuando volví a hablar con el médico, este me comentó que mi proximidad no supondría ningún avance para ayudar a mi padre y que debería de considerar su ingreso en una clínica donde pudiera hacerse cargo de él. Me aseguró que mi padre necesitaba más atención que la que yo podía proporcionarle en casa. Él ya había intentado convencer a mi padre de la dicha posibilidad. Por entonces solo se alimentaba de sopas, pero mi padre se negó a considerar la idea hasta que yo regresara de permiso. El médico me explicó que, por lo visto, mi padre había tomado la determinación de esperar a que fuera a visitarlo por última vez en su casa. Esa confesión me resultó sumamente dolorosa y en la sala del aeropuerto intenté convencerme de que el doctor estaba exagerando, pero no era así. Mi padre fue incapaz de levantarse del sofá cuando abrí la puerta y me quedé consternado ante la dura realidad de que, desde el último año en que lo había visto, parecía haber envejecido 30 años. Su piel era casi gris. Me quedé horrorizado al constatar que había perdido mucho peso. Con un nudo en la garganta, deposité el petate justo al lado de la puerta. «Hola, papá», lo saludé. Al principio no supe si me había reconocido, pero al cabo de un rato escuché un susurro apagado. «Hola, John». Me acerqué al sofá y me senté a su lado. «¿Estás bien?» «Sí», dijo, y durante un buen rato nos quedamos sentados sin decir nada. Cuando me levanté para inspeccionar la cocina, solo pude parpadear de estupefacción. Había latas de sopa vacías, arraseadas por doquier. Los fogones estaban sucios, llenos de manchas. La basura rebosaba en el cubo y los platos enmohecidos se apilaban en el fregadero. Montones de cartas sin abrir inundaban la pequeña mesa de la cocina. Era obvio que hacía días que nadie limpiaba la casa.
Mi primer impulso fue salir disparado como una bala a gritarle a la vecina que me había prometido a cuidar de él como era a cuidar de él, que era una fresca. Pero eso tendría que esperar. Primero busqué una lata de sopa de fideos y la calenté en el mugriento fogón. Después de llenar un cuenco, se lo llevé a mi padre en una bandeja. Él sonrió débilmente y pude ver su gratitud. Se tomó el contenido del cuenco con avidez, repasó los bordes en busca de restos. Le llené otro cuenco mientras crecía mi rabia, preguntándome cuándo había sido la última vez que había comido. Cuando también se acabó el segundo cuenco, lo ayudé a tumbarse en el sofá, donde se quedó dormido al cabo de pocos minutos. La vecina no estaba en casa, así que me pasé la mayor parte de la tarde y del anochecer haciendo limpieza, empezando por la cocina y el baño. Cuando fui a cambiar las sábanas de su cama y vi que estaban manchadas de orina, cerré los ojos y sofoqué la necesidad de retorcerle el pescuezo a aquella mujer. Después de que la casa estuviera considerablemente limpia, me senté en la salita y observé a mi padre mientras dormía. Parecía tan pequeño bajo la manta. Cuando me incliné para acariciarle la cabeza, me fijé en el escaso pelo quebradizo que le quedaba. Entonces empecé a llorar, con la certeza de que estaba muriendo. Hacía muchos años que no lloraba. Era la primera vez en mi vida que lloré por mi padre. Durante mucho rato no conseguí aplacar las lágrimas. Sabía que mi padre era un hombre bueno y noble, y a pesar de que su vida no había sido de color de rosa, había hecho todo lo que había podido por criarme. Jamás me había alzado la voz y la mano, y empecé a torturarme con los recuerdos de todos esos años que había malgastado echándole la culpa de todas mis desgracias. Rememoré mis últimas 2 visitas y me lamenté al pensar que ya nunca podríamos repetir todo aquello que habíamos hecho juntos. Más tarde me llevé a mi padre a la cama. Apenas pesaba en mis brazos como si fuera una pluma. Lo tapé con la colcha y me preparé la cama en el suelo a su lado, escuchando su respiración jadeante y rasposa. Se despertó tosiendo en mitad de la noche. Parecía incapaz de parar y ya estaba a punto de llevarlo al hospital cuando finalmente cesó la tos. Se mostró horrorizado cuando vio que quería llevarlo al hospital. Quédate aquí, me suplicó con una voz débil. No quiero ir. Yo estaba devastado, pero al final accedí a no llevarlo. Pensé que para un hombre de rutina el hospital no era solo un lugar desconocido, sino también peligroso, un lugar que le absorbía más energía en el intento de ajustarse a la nueva situación que la que realmente le quedaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había orinado encima de nuevo sobre las sábanas. Cuando la vecina vino al día siguiente, las primeras palabras que farfulló fueron para pedir perdón. Explicó que no había limpiado la cocina durante unos días porque una de sus hijas se había puesto enferma, pero que había cambiado las sábanas cada día y que se había asegurado de que mi padre tenía suficiente comida enlatada. Mientras se hallaba de pie frente a mí en el porche, pude ver su rostro exhausto y todas las palabras recriminatorias que había ensayado se secaron en mi garganta. Le dije que le agradecía lo que había hecho más de lo que ella se podía imaginar. Ha sido un placer poder ayudar a su padre, expresó. Siempre ha sido un hombre tan bueno. Jamás se quejó del jaleo que hacían mis hijos cuando eran adolescentes, y siempre les compraba algo cuando ellos se ponían a vender bagaletas para recaudar dinero para sus viajes de fin de curso. Mantenía el jardín primoroso, y si alguna vez le pedía que echara un vistazo a mi casa mientras yo estaba ausente, se mostraba más que dispuesto. Ha sido el vecino perfecto. Sonreí. Animada ella prosiguió. Pero ha de saber que ahora no siempre me deja entrar. El otro día me dijo que no le gustaba cómo colocaba sus cosas, ni cómo limpiaba, ni la forma en que movía las pilas de los papeles que tenía sobre su mesa. Normalmente no le hago caso, pero a veces cuando él se siente bien, me demuestra sin reparos que no quiere mi ayuda. Incluso un día me amenazó con llamar a la policía si intentaba entrar. No sé. No acabó la frase y yo lo terminé por ella. ¿No sabe qué hacer?
El sentimiento de culpabilidad se reflejó visiblemente en su cara. No pasa nada, le dije. Sin usted no sé qué habríamos hecho. Ella asintió con alivio antes de apartar la vista. Me alegro de que haya venido, empezó a decir con un tono dubitativo, porque deseaba hablarle de la situación real de su padre. Se limpió una mota de polvo invisible en su vestido. Conozco una residencia geriátrica estupenda donde podrían hacerse cargo de él. El personal es excelente, casi siempre tienen todas las plazas ocupadas, pero conozco al director y él conoce al médico de su padre. Sé que es duro oír esta propuesta, pero creo que sería lo mejor para él y desearía que, cuando ella se detuvo dejando el resto de su aseveración en el aire, noté su preocupación genuina por mi padre y abrí la boca para responder, pero no dije nada. No era una decisión fácil de tomar. Esa casa era el único lugar que mi padre conocía, el único sitio donde se sentía cómodo. Era el único lugar donde sus rutinas tenían sentido. Si la idea de permanecer unos días en el hospital lo horrorizaba, verse forzado a vivir en un lugar nuevo seguramente lo mataría. La cuestión era no solo dónde debía morir, sino cómo debía morir. Solo en casa, donde dormía con las sábanas manchadas de orines y posiblemente muerto de hambre, o con gente que lo alimentaría y lo asearía en un lugar que lo aterrorizaba. Con un temblor en la voz que no podía controlar, le pregunté, ¿dónde está ese lugar? Pasé las siguientes 2 semanas ocupándome de mi padre. Lo alimentaba lo mejor que podía. Le leía el Gray-Shed cuando él estaba despierto y dormía en el suelo junto a su cama. Cada noche se orinaba encima, hasta que al final opté por comprarle pañales para adultos, ante lo cual él reaccionó mostrándose absolutamente avergonzado. Se pasó casi toda la tarde durmiendo. Mientras él descansaba en el sofá, me dediqué a visitar numerosas residencias geriátricas, no solo la que la vecina me había recomendado, sino todas las que hallaban en una radio de 2 horas. Al final concluí que la vecina tenía razón. La que ella había recomendado estaba limpia y el personal parecía muy profesional. Sin embargo, lo más importante es que el director mostró un interés personal en el caso de mi padre. Nunca supe si eso se debía a la vecina o al médico de mi padre. El precio no suponía ningún problema. La residencia era increíblemente cara, pero puesto que mi padre recibía una pensión del Estado, estaba afiliado a la Seguridad Social y además tenía un seguro médico privado. Podía imaginarlo alabando todos los servicios que le había ofrecido el comercial que le había vendido el seguro médico muchos años antes, sin que él realmente supiera lo que estaba pagando. Me aseguraron que el único coste sería emocional. El director, de unos 40 años, con el pelo castaño y de un trato exquisito que me recordaba a Tim, lo comprendió y no me acusió para que tomara una decisión de forma inmediata. En lugar de eso, me entregó una carpeta llena de información y con diversos formularios y me deseó mucha suerte con mi padre. Esa noche saqué el tema de la residencia geriátrica a colación. Tenía que marcharme dentro de pocos días, así que no me quedaba ninguna otra alternativa más que siquiera evitar el tema. Él no dijo nada mientras yo hablaba. Le expliqué mis razones, mis preocupaciones, mi esperanza de que él lo comprendiera. No me hizo ninguna pregunta, pero sus ojos permanecieron abiertos como platos mostrando toda su concentración, como si acabara de escuchar su sentencia de muerte. Cuando acabé, noté que necesitaba desesperadamente quedarme unos momentos solos. Le propiné unas palmaditas en la rodilla y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Cuando regresé a la salita, mi padre estaba sentado en el sofá, con el cuerpo totalmente doblado, cabizbajo y temblando. Era la primera vez que lo veía llorar. A la mañana siguiente empecé a prepararle la maleta. Revisé todos sus cajones y sus archivos, los armarios y el ropero. En el cajón de los calcetines encontré calcetines, en el de las camisas solo camisas, en su archivador
Todo estaba ordenado y clasificado. Aunque no debía de haberme sorprendido, no pude evitar lanzar un bufido. Mi padre, a diferencia de prácticamente todos los humanos, no tenía ningún secreto, no tenía ningún vicio oculto, ni escribía ningún diario, no tenía ninguna afición a la que pudiera avergonzarse, ni tan solo una caja donde guardara sus objetos más privados. No encontré nada que me aportara más datos acerca de su vida, nada que me ayudara a comprenderlo después de que se hubiera marchado para siempre. En esos momentos supe que mi padre era exactamente lo que siempre había parecido ser, y de pronto me di cuenta de que por eso mi admiración se tornaba más grande. Acabé de empaquetar las cosas, mientras mi padre permanecía tumbado con los ojos abiertos en el sofá. Tras varios días de comer adecuadamente, había recuperado un poco de sus mermadas fuerzas. Descubrí un leve brillo en sus ojos y también me fijé en la pala apoyada en uno de los extremos de la mesa. Alzó un trozo de papel. En él había dibujado algo parecido a un mapa y encima el esbozo había escrito con mano temblorosa únicamente una palabra: patio. ¿Qué es? Es para ti, respondió, al tiempo que señalaba la pala. Tomé la pala, seguí las instrucciones del mapa hasta el roble en el patio. Vi varios pasos y empecé a cavar. En cuestión de minutos la pala tocó con algo metálico y saqué una caja y otra que se hallaba debajo y otra a su lado. En total 16 cajas que pesaban considerablemente. Me senté en el porche y me sequé el sudor de la frente antes de abrir la primera. Ya sabía lo que iba a encontrar en su interior. Parpadeé ante el reflejo deslumbrante de las monedas de oro que brillaban bajo los implacables rayos del sol, típicos de los veranos en el sur de Estados Unidos. En el fondo de la caja encontré el búfalo níquel de 1926D, el que habíamos buscado y encontrado juntos, consciente de que era la única moneda que realmente tenía sentido para mí. Al día siguiente, mi último día de permiso, realicé los preparativos oportunos para dejar la casa. Desconecté los pocos electrodomésticos que había a la luz. Solicité que enviaran el correo a la nueva dirección y encontré una persona para que se encargara de cortar el césped. Guardé las monedas enterradas en una caja fuerte en un banco. Ocuparme de todas esas cuestiones me llevó prácticamente todo el día. Más tarde compartimos un último cuenco de sopa de fideos y pollo y verduras, hervidas durante la cena antes de llevarlo a la nueva residencia geriátrica. Desempaqué sus pertenencias, decoré la habitación con objetos que pensé que eran de su agrado y coloqué una enorme pila de ejemplares de Greyset, los correspondientes a una docena de años, en el suelo junto a mi mesita, pero me di cuenta de que no era suficiente y tras explicarle la situación al director, regresé a la casa para recoger más cachivaches, con la desagradable sensación de pensar que me gustaría conocer mejor a mi padre para saber lo que era realmente importante para él. Por más que le infundí ánimos, él permaneció paralizado de miedo y una tristeza en los ojos me partió el corazón. Más de una vez me asusté ante la idea de que, con mi decisión, lo estuviera realmente matando. Me senté a su lado en la cama, consciente de las pocas horas que me quedaban antes de tener que enfilar hacia el aeropuerto. Ya verás cómo te gustará, le reconforté. Aquí te cuidarán muy bien. Sus manos continuaban temblando. De acuerdo, dijo con un hilito de voz casi inaudible. Noté que las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. Quiero decirte una cosa. Aspiré aire profundamente, intentando centrar mis pensamientos. Solo quiero que sepas que creo que has sido un padre ejemplar. Has tenido que serlo para poder aguantar un hijo como yo. Mi padre no respondió. En el silencio reinante sentí que todas esas emociones que siempre había querido expresarle pujaban por escapar de mi boca, palabras que se habían ido formando a lo largo de toda mi existencia. Lo digo en serio, papá. Siento todas mis tonterías, esas que has tenido que soportar, y siento no haber podido estar más tiempo contigo. Eres la mejor persona que he conocido. Eres el único que jamás
se ha enfadado conmigo, jamás me ha juzgado y en cierta manera tú me enseñaste más acerca de la vida de lo que cualquier hijo podría esperar de su padre. Siento no poder quedarme ahora aquí contigo y no sabes cómo me odio por hacerte esta mala jugada, pero tengo miedo, papá, y no sé qué más puedo hacer. Oí mis propias palabras surgir con un tono rasposo, inseguro, y lo único que en esos momentos deseaba era que él me abrazara. De acuerdo, dijo finalmente. Sonreí ante su respuesta. No pude evitarlo. Te quiero, papá. Ante esa última declaración, él sí supo qué decir, ya que siempre había formado parte de su rutina. Yo también te quiero, John. Lo abracé y luego me levanté y le llevé el último ejemplar de Rachel. Cuando llegué a la puerta, me detuve una vez más y lo miré a la cara. Por primera vez desde que habíamos llegado a la residencia geriátrica, su médico parecía haberse su miedo parecía haberse desvanecido. Se acercó la revista a la cara y pude ver cómo la página temblaba levemente. Sus labios se movían mientras se concentraba en las palabras y me obligué a quedarme unos segundos allí de pie, observándolo, deseando memorizar su cara para siempre. Fue la última vez que lo vi con vida. Querido John, Nicholas Spark, capítulo 17. Mi padre murió 7 semanas después. Me concedieron un permiso especial para asistir al funeral. El vuelo de regreso a Estados Unidos transcurrió como un sueño confuso. Me pasé todo el rato mirando por la ventana hacia el impreciso océano gris, a miles de kilómetros bajo mis pies, y pensando que me habría gustado estar con él en los últimos días de su vida. No me había afeitado ni duchado, ni siquiera me había cambiado de ropa desde que me enteré de la noticia, como si temiera que el hecho de reanudar mi rutina diaria implicaría que finalmente aceptara la idea de que él ya no estaba en este mundo. En el terminal del aeropuerto y en el trayecto hasta mi casa, empecé a notar una creciente rabia por las escenas que presenciaba a mi alrededor. Veía a la gente conduciendo o caminando, entrando y saliendo de algún centro comercial, actuando de un modo normal, pero para mí nada era normal. Al llegar a casa recordé que había desconectado todos los dispositivos electrónicos 2 meses antes. Sin luz, la vivienda parecía extrañamente aislada en la calle, como si estuviera fuera de lugar. Igual que mi padre, pensé, o yo. Reflexioné. De alguna manera, ese pensamiento me ayudó a acercarme hasta la puerta. De la rendija de la puerta de nuestra casa sobresalía la tarjeta de presentación de un abogado llamado William Benjamin. En el dorso aseguraba ser el representante legal de mi padre. Como no había línea telefónica, tuve que llamarlo desde la casa de la vecina y me sorprendió verlo aparecer por la casa a primera hora de la mañana siguiente, con un maletín bajo el brazo. Lo invité a pasar en la casa poco iluminada y él tomó asiento en el sofá. Su traje debía de costar más de lo que yo ganaba en 2 meses. Después de presentarse y de darme el pésame, se inclinó hacia adelante. Estoy aquí porque apreciaba a su padre. Fue uno de mis primeros clientes, así que mis servicios no le costarán nada. Vino a verme justo después de que usted naciera para redactar el testamento, y cada año en el mismo día recibía una carta de correo certificada de su padre en la que me listaba todas las monedas que había comprado. Le expliqué todo lo concerniente a los impuestos que debía pagar al fisco, así que él mantuvo todas sus cuentas claras desde que usted era un chiquillo. Yo estaba demasiado aturdido para hablar. De todos modos, hace 6 semanas me escribió una carta informándome de que usted tenía finalmente las monedas en su posesión. Quería asegurarse de que todo estaba en orden, así que actualicé su testamento por última vez. Cuando me dijo el nombre del geriátrico donde se alojaba, supuse que su estado de salud no debía de ser muy bueno, así que lo llamé. No me dijo muchas cosas, pero me dio permiso para hablar con el director. Este me prometió que me informaría si su padre fallecía, para que pudiera ponerme en contacto con usted. Así que aquí me tiene. Empezó a rebuscar dentro de su maletín. Ya sé que está organizando los preparativos del funeral y que es un mal momento, pero su padre me dijo que usted
probablemente no se quedaría muchos días y que le entregara su voluntad lo antes posible. Que conste que esas fueron sus palabras y no las mías. Veamos, aquí está. Me entregó un sobre repleto de papeles, su testamento, una lista de cada moneda de la colección incluyendo la calidad y la fecha de compra y todos los preparativos para el funeral, ya que está pagado. Por cierto, le prometí que verificaría la autenticidad del testamento, pero eso no supondrá ningún problema, puesto que como única propiedad ha dejado esta casa y usted es único heredero. Además, si quiere, puedo contratar a alguien que se encargue de tirar todos los trastos que usted no quiera conservar y también organizar la venta de la casa. Su padre dijo que probablemente usted no tendría tiempo para ocuparse de sus quehaceres. Cerró el maletín. Tal y como ya le he dicho antes, realmente apreciaba a su padre. Por lo general, me toca convencer a la gente de la importancia de todos esos detalles, pero con su padre no hizo falta. Era un hombre muy metódico. Sí, asentí, lo era. Tal y como el abogado me había anunciado, constaté que todo estaba dispuesto hasta el último detalle. Mi padre había elegido el tipo de servicio funerario que deseaba, así como la ropa con la que quería ser enterrado. Incluso había elegido su propio ataúd. Conociéndolo, supongo que debería de haberlo esperado, pero únicamente reforzó mi certeza de que jamás llegué a comprenderlo del todo. En su funeral, en un caluroso y lluvioso día de agosto, no asistió mucha gente. Dos antiguos compañeros de trabajo de mi padre, el director de la residencia geriátrica en la que había pasado sus últimos días, el abogado y la vecina que se había encargado de cuidar de él, fueron las únicas personas que permanecieron a mi lado durante el entierro. Me partió el corazón absolutamente en 1000 pedazos que en todo el mundo solo esa gente hubiera sabido apreciar la extraordinaria gentileza de mi padre. Cuando el cura acabó las oraciones, me susurró al oído si quería añadir alguna cosa. Por entonces mi garganta estaba tan tensa como una cuerda y tuve que realizar un enorme esfuerzo para poder realizar un simple movimiento negativo, con la cabeza en señal de que declinaba su ofrecimiento. De vuelta a casa me senté tentativamente en la punta de la cama de mi padre. La lluvia había cesado y la mortecina luz del sol se filtraba por la ventana. La casa desprendía un olor a humedad muy fuerte, pero todavía podía oler el aroma de mi padre en su almohada. A mi lado tenía el sobre que el abogado me había traído. Vacié su contenido. El testamento estaba arriba de todo, junto con los otros documentos. Después vi la fotografía enmarcada que mi padre había quitado de encima de su mesa tantos años, la única fotografía en que salíamos los dos. Me la acerqué a la cara y la contemplé hasta que las lágrimas anegaron mis ojos. Poco después de esa misma tarde, Lucy, mi antigua novia, vino a verme. Cuando la vi en el umbral de la puerta, no supe qué decir. Ya no quedaba nada de la muchacha bronceada de mis años mozos. En su lugar había una mujer ataviada con un costoso traje, pantalón de color oscuro y una blusa de seda. Lo siento mucho, John, susurró mientras se me acercaba. Nos abrazamos y así permanecimos un rato. La sensación de su cuerpo contra el mío ejerció un efecto balsámico, como un vaso de agua fresca en un caluroso día de verano. Aspiré el aroma suave de su perfume, uno que no reconocí, pero que me hizo pensar en París, a pesar de que nunca había pisado esa ciudad. Leí la esquela en el diario, dijo después de apartarse. Siento no haber podido asistir al funeral. No pasa nada, respondí. Después señalé hacia el sofá. ¿Quieres pasar? Lucy se sentó a mi lado y cuando me fijé en que no llevaba anillo de casada, ella movió involuntariamente la mano. No salió bien, aclaró. Me divorcié el año pasado. Lo siento. Yo también, suspiró y luego me cogió la mano. ¿Estás bien? Sí, mentí. Estoy bien. Hablamos durante un rato de los viejos tiempos. Ella no podía creer mi alegato de que su última llamada telefónica fue lo que me impulsó a alistarme en el ejército. Le dije que era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Ella me habló de su trabajo. Ayudaba a diseñar y a montar los espacios que ocupaban las tiendas en los grandes centros comerciales
y me pidió que le describiera mi experiencia en Irak. Le conté las anécdotas de la arena. Ella rió y después no me preguntó nada más sobre ese tema. Al cabo de un rato, nuestra conversación se fue apagando mientras nos dábamos cuenta de lo mucho que ambos habíamos cambiado. Quizá fuera porque un día habíamos estado tan unidos, o quizá porque ella era una mujer, pero podía notar cómo me escrutaba, y ya sabía lo que me iba a preguntar a continuación. «Estás enamorado, ¿verdad?», susurró. Entrelacé las manos sobre mi regazo y desvié la vista hacia la ventana. Fuera, el cielo se había cubierto nuevamente con nubarrones oscuros que presagiaban más lluvia. «Sí», admití. «¿Cómo se llama?» «Savannah». «¿Está aquí?» Dudé antes de contestar. «No». «¿Quieres hablar de ello?» Quería decirle que no me apetecía hablar de ello. En el ejército había aprendido que los cuentos de amor como el nuestro resultaban tediosos a la vez que predecibles, a pesar de que todo el mundo pedía que le contaran los detalles. Nadie deseaba escucharlos. Sin embargo, le conté la historia de cabo a rabo, con más detalles de los que incluso me proponía confesar. Más de una vez ella me apretó la mano. No me había dado cuenta de lo duro que había sido guardar todos esos sentimientos en mi interior. Cuando acabé mi relato, creo que ella se dio cuenta de que me necesitaba estar solo. Me besó en la mejilla y se marchó, y cuando se hubo marchado, deambulé por la casa durante horas. Recorrí cada habitación pensando en mi padre y en Savannah, sintiéndome fuera de lugar. Poco a poco me di cuenta de que lo que quería era ir a otro lugar.